¿Cómo andan las redes, Lili? Lili Cavazos está atendiendo ahí, responde a algunos, toma muchos otros, pero ¿cómo vamos hasta esta altura? Ya transcurridos 38 minutos, Lili Cavazos. Así es, arquitecto, pues ha llamado mucho la atención los comentarios que hace el maestro San Miguel en torno pues a lo ocurrido allá en Lomas Taurinas, este último punto que él hacía acerca de un segundo balazo en la ambulancia. Hacían preguntas a través de las redes sociales, pues qué es lo que había pasado. Pero vamos a dar lectura a algunos de los tweets que nos han estado haciendo llegar en el hashtag Cambios23. Los priistas nunca van a decir nada, aunque lo apreciaron como dicen. Esto es alguno de los comentarios que nos han llegado. Vamos a dar lectura a otro de los comentarios. En el libro de Lemus, Los Malditos, viene la versión de Aburto, de Mario Aburto. Otro tuit es el de Alberto José Hernández. Él dice: la muerte de Colosio fue el principio de la caída del PRI del poder en el año 2000. Es parte de lo que han estado comentando a través del hashtag Cambios23. Muchas gracias, Lili Cavazos. El entorno en ese 1994 que empezó con el levantamiento del EZLN y el comandante o subcomandante Marcos. Viene después de la muerte del señor Colosio, posteriormente los debates entre el señor Zedillo, Diego Fernández Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. Después, en septiembre, la muerte de Francisco Ruiz Massieu y el 20 de diciembre, el error de diciembre. Y con toda esa secuela de problemas que trajo y que mandó a millones de compatriotas y familias pues a la ruina. El entorno y la nomenclatura, si ustedes escucharon, decir, la autoría no era nada más del señor Joseph Córdoba Montoya. Él era aparentemente la cabeza visible de esa nomenclatura, entre comillas. Un apunte de 2 minutos cada uno, ¿les parece, para alcanzar otra pregunta? Adelante, senadora. Yo comentaría lo siguiente. 1994 estábamos entrando con mucha fuerza a México ante la globalización del mundo con lo del Tratado de Libre Comercio. Inclusive en su mensaje o en su discurso que da el candidato Colosio, habla precisamente de un presidente de la modernización, y así se refiere con mucho respeto y con mucho afecto a Salinas de Gortari. Pero enero se ensombrece el movimiento en Chiapas. Este movimiento social hace que Colosio, al inicio de su campaña en Huejutla, Hidalgo, un lugar pobre, de condiciones muy desiguales, mientras que México entraba al Tratado de Libre Comercio, por un lado todavía teníamos y tenemos resabios que cumplir en muchas de las comunidades. Ahí Colosio habla que la pobreza no puede ser pretexto para dividirnos, y él señala que este acontecimiento de Chiapas era un llamado de conciencia a todos los mexicanos, y nos hablaba de la urgencia de una mayor justicia social. Y ahí, en ese mensaje Huejutla, que es su inicio de campaña, porque así lo escogió él, replantea su reforma social y habla también de la violencia de Chiapas. Maestro San Miguel, de 2 minutos, si no hay inconveniente. Sí. Es muy difícil hablar de ese contexto en ese preciso momento. Tenemos que tomar lo anterior, o sea, ¿qué venía pasando del 88 hasta acá? Miguel de la Madrid, ya habíamos entrado a lo que era el GATT, que después se convierte en la Organización Mundial de Comercio. Es muy importante porque se había negociado en el 86 que íbamos a entrar y que iba a haber un plazo de 10 años para protección de la micro, pequeña, mediana y gran industria. El sector financiero también iba a tener una protección. Entonces, todas estas cuestiones se vienen dando. Carlos Salinas busca el mercado japonés, busca un tratado para llegar a un acuerdo con los japoneses. Los japoneses muy cortésmente dicen: mira, tú eres del corralito de Estados Unidos, así es que no tenemos nada que hablar. Y ya busca a los Estados Unidos. Esta búsqueda de Estados Unidos se da dentro del Tratado de Maastricht, porque Estados Unidos se iba a quedar fuera de la Unión Europea, y entonces busca la alianza con Canadá y con México. Ya López Portillo le había señalado a este señor, durante Miguel de la Madrid también, don Bernardo Sepúlveda dijo: sí aceptamos el tratado, pero con 2 condiciones: libre flujo de capitales y libre flujo de personas. Estados Unidos no la acepta. Carlos Salinas
se somete, no hay libre flujo de capitales, no hay libre flujo de personas y entramos en esa dinámica con los Estados Unidos. También Europa estaba muy resentida. Estados Unidos está interviniendo mucho en África, entonces los estados europeos a través de su representación ahí en Bruselas empiezan a través de las ONGs a apoyar a los grupos chapanecos, ¿verdad? Para decirle, mira, entiende Pedro para que comprenda Juan, Estados Unidos salte de África y nosotros bajamos nuestra permanencia en México. Interesante lo que nos dice. Tengo entendido que usted también tuvo un paso por la diplomacia mexicana. Sí, estuve ahí. ¿En qué años fue? De 1978 a 2000. Bueno, pues entonces... No, miento. 78 a 1991. Bien. Sí. 3 años antes de lo que estamos hablando ahora. Sí. O sea que usted estaba muy enterado de la globalización y toda la relación de México con otros países y otros mercados. De ahí que los europeos participaron. Vinieron los italianos, los franceses a apoyar a este grupo, al ZLN. Bien. Se abre de nuevo el reloj para el diputado de Eloy. Gracias, arquitecto. Yo lo que observo, y me tocó vivirlo, es que existía un ambiente y un espíritu de triunfalismo, de que todo en México iba muy bien. Por ejemplo, entramos a la OCDE, la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, que se conoce como el Club de los Ricos, que dejábamos de ser un país tercermundista y que éramos primermundistas. En fin, había todo un discurso de elogios de parte de los dirigentes del gobierno en torno a su obra de gobierno. ¿Y qué sucede? Pues sucede que el 1 de enero, justamente, del 94, hay una llamada severa de atención de que hay unos grupos indígenas totalmente excluidos del desarrollo de México. Hay una llamada de atención a nivel internacional. A mí me tocó ir ahí como vocero del gobierno federal los primeros 10 días del conflicto de Chiapas. Yo estuve ahí y había periodistas de más de 30 países del mundo. Entonces, de repente, aquella imagen se desmorona. Por eso, Luis Donaldo Colosio decide iniciar su campaña, originalmente en Ocosingo, pero no se le autoriza, porque era parte del conflicto. Por eso se va a Huejutla. Huejutla está en la Sierra de Hidalgo. Es uno de los municipios más pobres del país, de extrema pobreza. Y en la sierra también se habla de que hay guerrilla. Entonces, por eso va Donaldo ahí, para decir, señores, este es el México que estoy viendo, este es el México que es real, y eso seguramente no fue del agrado de algunas personas de la denominada nomenclatura. Porque que la había, ¿verdad? La había. Algunos medios lo manejaron. Y a mí se me grabó mucho porque se hacía la referencia al Soviet, ¿no? Ellos son los que mandan realmente y mandan a través de otros. Pero él hace un acto totalmente de independencia y de congruencia. ¿Eso le pudo haber causado...? Yo creo que desde ahí marcó una pauta que tendría su campaña. Es decir, era una campaña que no se subordinaba a ese espíritu triunfalista, sino que estaría diciendo la verdad de lo que observaba. Y que observaba la necesidad de un liderazgo transformador. Bien. Diputado, concluye el reloj para usted y se abre para Raúl Montero. Gracias. Pues yo tomo las palabras del diputado Eloy y del maestro Rolando, diciéndoles que simple y sencillamente el sistema del neoliberalismo que en aquella época agarró tanto auge, tomó tanto auge, simple y sencillamente no cumplió con las expectativas que teníamos todos para acabar con los niveles de pobreza y reducir esa brecha tan grande entre ricos y pobres. Porque en el 94, que esa es la pregunta, condiciones del país en el 94, teníamos una población alrededor de 80 millones de habitantes, más o menos 85 millones de habitantes, y los pobres eran el 50% de la población. Estamos en el 2015, somos 116 millones o 115 millones de mexicanos y seguimos siendo 50 millones de pobres, de jodidos. Entonces, el sistema político mexicano simple y sencillamente ha fallado. No ha cumplido en el 94 y en el 2015. No hemos, a pesar
a pesar de las pronunciaciones y a pesar de los planteamientos de Luis Donaldo Colosio y a pesar de todos los planteamientos del gobierno panista también de 12 años, no se han cumplido. Y yo creo que lo que dice él hoy, y ahí retomo sus palabras, Luis Donaldo decidió iniciar su campaña en Huejutla porque era un municipio de los más pobres o el más pobre de México. Y después de 21 años sigue siendo el más pobre. Sí. Nos dicen que tenemos 4 minutos, uno por cada uno, si no tiene inconveniente. Se conocerá la verdad sobre lo que ocurrió en Lomas Taurinas un día como el de mañana de hace 21 años, senadora. ¿Cabe esa esperanza de que algún día se llegue a develar qué fue realmente lo que pasó y quiénes mandaron matar a Luis Donaldo Colosio? Yo creo que un anhelo de todo hombre bien nacido es la justicia. Y seguramente seguiremos esperanzados en saber qué fue lo que pasó con Luis Donaldo. Pero yo creo que Luis Donaldo es un líder vigente, es un hombre que tiene la capacidad de trascender. Y todo lo que hoy vivimos lo podemos contrastar. Él lo que plantea en Huejutla, porque es el inicio de su campaña, empieza a contrastar qué está sucediendo en México y viene a concluir con la frase tan importante de que, bien lo dijo Raúl Monter, ve un México sediento de justicia, de reclamos, y es el tiempo de darle respuestas. Él propone también un nuevo federalismo y él tenía la tesis del regionalismo. Yo creo que Colosio es un pensamiento vigente, es un líder transformador que vivirá como ejemplo para muchas generaciones. Muy bien. Diputado Eloy. Bueno, yo creo que los magnicidios como este, que eso es, rara vez se resuelven con plena satisfacción. Creo que en la historia hay muchos casos de magnicidios en donde la duda queda. Y aquí hay una paradoja. La verdad oficial dice una cosa y la verdad popular dice otra. O sea, la gente ya resolvió lo que pasó, independientemente de lo que hayan dicho las autoridades. Ya tiene a los responsables, a los autores, no solo material, sino intelectuales. Yo personalmente lo que escucho de la gente es eso, en eso y en otros magnicidios. Es decir, la verdad oficial no puede tapar los hechos. Bien. Y nadie puede engañar todo el tiempo a todo un pueblo. A todo un pueblo, claro. No va a poder ser. Raúl Monter. Me gustaría concluir con una frase o con un pensamiento de la siguiente forma. A mí me gustaría conmemorar el aniversario de la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio, como de la trágica muerte de Maquío Cloutier, como de la trágica muerte con Chello y de muchísima gente más, no solamente con recordar sus hechos, con recordar sus pronunciamientos, con recordar sus tesis, con recordar sus pronunciamientos. A mí me gustaría que los políticos actuales tuviéramos el valor de cambiar este país. No es posible que sigamos siendo un país agraviado, un país dolorido, un país totalmente choqueado por la injusticia y la impunidad. A mí me gustaría llegar el próximo año a estar aquí en esta mesa y decirles, ¿saben qué? Estamos cambiando, porque hoy no lo estamos haciendo. Terminamos con usted, maestro. ¿Qué podríamos decir con respecto a esto? Bueno, pues la verdad no la vamos a saber. El caso de Kennedy, cada 5 años dicen que por razones de seguridad nacional no se van a abrir los archivos. Aquí tenemos por razones de seguridad nacional no se han abierto los archivos de Colosio y cada vez lo extienden y lo extienden y lo extienden y así seguirá. Dice Eloy y dice bien, ¿verdad? En todos los países sucede esta situación. Lo que dice Raúl me agrada mucho, ¿verdad? Podremos cambiar y yo creo que nosotros hemos sido responsables por nuestra indolencia, por nuestro silencio, por nuestro actuar. Si la sociedad civil está esperando que los partidos cambien, no van a cambiar. Tenemos que luchar por esa transformación y tenemos que abrir la casa. Las leyes, la ley que era la transparencia no se hizo hasta ahorita y no se ha hecho nada.
si no participamos nosotros. Muchísimas gracias, senadora, diputado, muy amable, Raúl y maestro, muchas gracias a ustedes. Solo por el día de hoy contamos con una hora en cambios. Enseguida un programa especial titulado La sequía en Sao Paulo, reportaje hecho por nuestro compañero Santiago Forcade. Y el próximo domingo, las 2 horas de Cambios 23. Sigan con nosotros. Buenas noches y de nuevo muy amables. Muchas gracias.